Historias de Melk, la historia a grosso modo. Empecemos con el contexto. En 1492, Cristóbal Colón, comandando 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, llega hasta unas islas que él piensa que forman parte de las Indias. Acaba de descubrir América sin saberlo. Bueno, ya sabéis que no fue el primero en llegar a América, pero es como el punto de encuentro entre dos mundos que perdurará en el tiempo y que dio a conocer este gran continente, Europa. Los vikingos ya habían llegado antes, pero no dejaron una gran constancia de ello. Por lo tanto, él llega, Colón, a lo que hoy conocemos como América, y es un terreno nuevo en el que hay mucho que explorar, mucho que conocer, mucho que conquistar y mucho que esquilmar. La corona de Castilla, que llamaremos España para no liarnos a partir de ahora, va conquistando las islas del Caribe. Y la isla de la Española, la que hoy es República Dominicana y Haití, se convierte en el epicentro. Allí fundan Santo Domingo, la gran capital. Desde allí es donde salen todos los barcos que vuelven a España y a donde van los barcos que vienen desde España. Pronto descubren que hay más tierras aparte de estas islas y se envían expediciones para cartografiar cómo es la costa, porque al principio, como ya os he comentado, estaban buscando un camino para una ruta para llegar a las Indias, pero se dan cuenta de que las tierras que se encuentran más allá ya no son islas, ya parece un gran continente porque no se puede rodear. Estas tierras bajan hacia el sur, suben hasta el norte, pero nunca encuentras un paso, pues hay que cartografiar y en la medida de lo posible investigar qué hay allí. Se hacen unos pequeños asentamientos en tierra firme. Hay algunos que funcionan más o menos bien, otros tienen problemas con los indios que viven allí, y hay uno que es Darién, que está en lo que hoy es Panamá, que más o menos aguanta. Allí se hace comercio con los indios de la zona y, como os he dicho, es más o menos estable. España, que controla estas islas del Caribe, también controla Cuba, y si miráis un mapa veréis que en la punta más al oeste de Cuba queda muy cerca de lo que hoy es México, de una península, la del Yucatán. Pues en 1517 y en 1518 se llevaron a cabo expediciones para desembarcar en esta zona, en el Yucatán. Y los españoles se dan cuenta de que los indios que viven allí no son iguales que los del Caribe. Estos van vestidos, son más organizados, son más belicosos, y la que fue la primera, la expedición de 1517, comandada por Hernández de Córdoba, a estos los recibieron en modo batalla. Hay escaramuzas y los españoles tienen que salir escopeteados de allí. Esto en el Caribe no les había pasado. Hernández de Córdoba, cuando llegó a Cuba, murió por las heridas. El Caribe había sido bastante fácil de conquistar, pero parece que esta zona continental ya no es lo mismo. En la segunda expedición, la de 1518, apenas un año después de la de Hernández de Córdoba, también tuvo una serie de problemas. Pero allí no fue todo mal, porque hubo pueblos con los que sí pudieron comerciar. Esta expedición la comandaba Juan de Grijalva, pero ya quedó muy claro que lo que tenían en el Caribe, las sociedades que vivían en el Caribe,
no tenían nada que ver con las sociedades continentales. Pues en 1519, un hombre llamado Hernán Cortés, este ya suena más, desembarca en la isla de Cozumel, la isla de las mujeres, que está justo enfrente de la península del Yucatán, enfrente de lo que hoy es Cancún. Pues a ver, Hernán Cortés, bueno, no os explicaré todo el periplo de Cortés para llegar allí, porque todo esto ya me comería el programa de hoy. Pero también es una historia fascinante. Y fascinante es la historia de Hernán Cortés una vez llega a lo que hoy es México. Pues bien, no nos liemos. Cortés llega a la isla. Allí lo reciben los indios. Estos indios son los mayas. Cuando llegan los mayas a los españoles, les dicen Castilian. Y esto hace que Hernán Cortés y su séquito digan: un momento, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo saben que nos llamamos castellanos? Bueno, pues resulta que les ha llegado la noticia de que hay 2 Castilian en tierra firme, que son esclavos de unos caciques mayas. Hernán Cortés hace llamar a estos esclavos, a estos españoles. Claro, porque no va a dejar a 2 cristianos como esclavos de los mayas, pero tampoco quiere provocar una guerra, porque allí están en inferioridad numérica. No es plan de que llegues allí y te líes a espadazos con el primero que encuentras. Entonces lo que propone es pagar un rescate por ellos. Envía unos emisarios a tierra firme para que vayan a buscarlos, con una carta en la que dice que estará 8 días esperándolos, que serán bien recibidos y que les pueden ayudar mucho. Claro, si lo piensas, es que hay españoles en territorio maya. Primero, hay que salvarlo porque son esclavos. Y segundo, porque es que les pueden ayudar mucho. Ellos, los españoles que hay, ya conocen cómo funciona este mundo. Probablemente hablen las lenguas de estas tierras y pueden servir como intérpretes. Pues en los días siguientes, de los 2 esclavos que tenían que venir, llega uno. Se llama Jerónimo de Aguilar, un sacerdote. Pero el otro no ha venido. Jerónimo de Aguilar se convierte a partir de aquí en el intérprete de Hernán Cortés, porque él habla la lengua maya y le puede traducir. Luego Jerónimo perderá un poco de importancia cuando llegue Malinche, que es una esclava que tenían los mayas, porque hablaba el maya y el náhuatl, que es la lengua de los mexicas o aztecas, como queráis llamarlos. Y será una triple intérprete porque también aprenderá castellano. Porque es que al principio lo que hacían era que cuando Cortés llega a hablar con gente mexica, estos mexicas que hablan náhuatl hablan con Malinche, Malinche se lo traduce al maya a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar se lo traduce al castellano a Hernán Cortés. Pero cuando Malinche ya hable castellano, porque lo aprende muy rápido, enseguida ya no hace falta Jerónimo de Aguilar y saltamos un paso en las traducciones. Pero bueno, esto es otra historia y vamos a seguir con la de los 2 esclavos. Aguilar empieza a contarle a Cortés lo que había sucedido. Él recibió la carta y rápidamente fue a su cacique para que lo liberara, y éste accedió. Luego fue a ver al segundo hombre, que estaba en otro poblado, y este hombre se negó. Este hombre es Gonzalo Guerrero, porque Gonzalo Guerrero ya no es como ellos, ya no es como los españoles, está casado y tiene hijos. Y ahora sí que vamos a explicar la historia de Gonzalo Guerrero, porque la vida de él es un puzzle al que faltan muchas piezas. Tenemos datos sueltos y hay que unirlos.
Todo lo que sabemos de él lo sabemos por terceros, gente que ni siquiera lo conoció. La única fuente que tenemos es Jerónimo de Aguilar, pero es que Jerónimo de Aguilar tampoco nos lo cuenta. Quien nos lo explica a nosotros es Bernal Díaz del Castillo, un hombre que estaba a las órdenes de Cortés y que lo escribió todo más de 20 años después de que sucediera. Pero al menos estas crónicas, las de Bernal Díaz del Castillo, son crónicas de alguien que sí que estuvo allí. En cambio, otros escritos que podemos considerar fuentes ni siquiera fueron a América. Y todo lo que hablan de Gonzalo Guerrero es desde un punto de vista crítico con él, por decirlo suavemente. Empecemos por el principio. Gonzalo Guerrero nació en 1470. No sabemos bien sus orígenes. Sabemos que o era de Palos de la Frontera o Niebla, en Huelva. De él se dice que era un gran soldado, un arcabucero, que estuvo en la toma de Granada en 1492. Este fue la toma de Granada, el punto de la reunificación de la península ibérica. Bueno, no contemos a Portugal en esto. Granada era el último bastión musulmán en España. Pues, en teoría, Gonzalo Guerrero estuvo allí. Luego dicen que estuvo luchando con el Gran Capitán en Nápoles. Pero como comentaba antes, todo esto se dijo muy a posteriori. No hay ningún tipo de registro que nos indique que pasara. Lo único que sabemos seguro es que nació en 1470. Y como todo español que fue a América, fue en busca de fortuna, para hacerse rico, tener alguna encomienda con la que poder ganar mucho dinero. Pues en 1511 lo tenemos en el asentamiento de Darién, allí en Panamá. Está en un barco que va en dirección a Santo Domingo, probablemente para volver a la península, pero tampoco lo sabemos. El caso es que este barco, a la altura de Jamaica, embarranca y naufraga. 20 supervivientes del naufragio consiguen montarse en un bote y las corrientes los llevan hasta el Yucatán. Llegan pocos y sobre lo que ocurrió a continuación hay varias versiones. En una, tal cual llegan a tierra, los cocomes, que es una tribu maya, los reciben a flechazos y matan a varios de ellos. Uno de los que matan es el capitán Valdivia, el comandante de la nave, y a los demás los esclavizan. Y algunos son sacrificados a los dioses mayas. En la otra versión, no los matan de entrada, pero sí que los esclavizan. El caso es que, sea una u otra versión, los esclavizan. Pero tampoco os llevéis las manos a la cabeza, porque esto era algo común en todo el mundo. Los españoles también tenían esclavos. Trabajar para los mayas es muy duro. Las condiciones son muy duras. Los tienen trabajando en campos de maíz. Los tienen para hacer todo el trabajo duro. A algunos los sacrifican. Hay un caso curioso. Por lo visto, uno de los supervivientes, no se dice nunca el nombre, pues resulta que un maya, con un mazo del que tenían, que son lo que utilizaban ellos, le da un golpe en la cabeza. Hace que sangre abundantemente, pero sobrevive, lo que intelectualmente lo deja tocado. Ya no es el mismo hombre de antes. Los mayas se sorprenden de que sobreviviera. Lo normal hubiera sido que hubiera muerto. Pues consideran que algo así como que los dioses lo han bendecido y lo dejan tranquilo. Es como, no sé, alguien que va dando vueltas por el poblado, pero no se le tiene en cuenta. Este hombre ya ahora, a partir del momento va por libre. Se adentra de la selva
porque en la zona del Yucatán es una zona muy selvática. Si habéis estado allí en la Riviera Maya, veréis que enseguida que sales de la playa ya te encuentras en la selva. Pues este hombre estaba por la selva, aparecía en el pueblo, nadie le decía nada, pero no estaba bien y lo único que hacía era venir, coger comida y se volvía a ir. Todo el mundo lo respetaba. Ya no hablaba con el resto de españoles, hasta que al cabo de unos 3 años después de que llegaran, murió. A medida que va pasando el tiempo, los españoles van cayendo. Pero solo sobreviven 2. Uno es Jerónimo de Aguilar y el otro es Gonzalo Guerrero. Los mayas tenían relaciones entre ellos, entre poblados, y a lo mejor hasta sin que intercambiaban esclavos. Eran como un regalo muy importante el regalar un esclavo. Gonzalo Guerrero fue regalado. Pasó a manos de otro cacique. Este cacique es Nachan Khan, que es uno de los grandes líderes de Chetumal. Yo la llamo Chetumal, que es como se llama ahora. El nombre maya es un poco diferente, pero el que se ha quedado es no sé, supongo que debe ser como la pronunciación que tenían los españoles de estos nombres mayas. Es como algo así como Chetumal o parecido. Entonces se ha quedado con Chetumal. Chetumal no es una aldea pequeña, no es un poblado con 4 chozas. Hablan de que llegó a tener más de, varios miles de habitantes. Tenían mercado, tenían los templos, las típicas pirámides mayas. Pues mientras Jerónimo de Aguilar sigue igual, Gonzalo Guerrero va prosperando. Hay una leyenda sobre este tema, de que la leyenda habla de que salvó a Nachan Khan del ataque de un caimán. Tampoco se sabe si es cierto. Lo importante es que a Gonzalo Guerrero lo liberan. Bien podría ser por esta leyenda del caimán, bien por las cosas que empezó a hacer Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se fue integrando. Empezó a aprender el maya. Empezó a enseñarles tácticas de guerra a los mayas. Porque probablemente Nachan Khan era un tipo curioso y quería saber cómo se desenvolvían los europeos. Y Gonzalo Guerrero le explicó cómo se hacían las cosas en Europa. Se está integrando tanto que al final se casa con una mujer maya. Hay versiones que dicen que es la hija del cacique, que es una princesa maya, pero tampoco se sabe seguro. Esta mujer maya se llamaba Zacilja. Con ella llega a tener 3 hijos, una niña y 2 niños. Pues viendo el potencial de Gonzalo Guerrero, llega un momento, con el paso del tiempo y de cómo forma parte de este grupo ya, que debido a sus capacidades se convierte en un comandante maya. Estas tácticas que enseña a los guerreros las utilizan en sus guerras contra otras tribus mayas. Porque para entender esto, vamos a explicar un poco cómo son los mayas. Si nos ponemos a pensar sobre qué conocemos de los pueblos americanos, más que americanos, de los mesoamericanos, siempre nos salen los mayas y los aztecas. Hay más. Tenemos a los totonacas, por ejemplo. Pero si nos centramos en los mayas y los aztecas, son bastante diferentes. Para empezar, la civilización maya es mucho más antigua que la azteca. Pero las épocas gloriosas de los mayas ya quedaron hace mucho tiempo atrás. Ahora es una época de decadencia. Pero aún así su cultura es muy rica.
sin nada que envidiar a los europeos de la época. No penséis en ellos como gente atrasada, porque ellos no manejan el hierro, pero solamente porque no hay hierro en Mesoamérica. La diferencia de América con Europa es que desde bien antiguo Europa ha estado comerciando con todo el mundo conocido. Conocen la pólvora gracias a China. Conocen el papel también gracias a China. Ellos no tienen nada de eso, ellos no tienen otros continentes con los que comerciar. Es un mundo aislado. Bueno, que me estoy enrollando. Pues vamos a comparar un poco a lo que son las civilizaciones mexicanas con la historia antigua. Si ponemos a los mexicas o aztecas, ellos serían el Imperio Romano. Un imperio con su capital, que sojuzga a sus vecinos, bastante belicoso, y están en el Valle de México. Los mayas, si los equiparamos con alguien, pues sería un poco como con los griegos. Si estamos hablando de que los aztecas son romanos, los mayas son los griegos, sus mejores años ya pasaron, pero ellos siguen viviendo en sus ciudades independientes unas de otras. Son ciudades-estado con múltiples alianzas que tan pronto están aliados con un pueblo, se rompe esa alianza y entran en guerra. Tienen muchísimas guerras entre ellos, hay varios grupos, hay muchísimas ciudades-estado. Gonzalo Guerrero ayuda mucho a Chetumal usando este tipo de tácticas europeas que los otros pueblos mayas nunca habían visto. Porque la lucha de los pueblos mesoamericanos en la guerra, en sus guerras, no trataban de matar. Las armas que tenían no eran para matar, eran para herir. Porque lo importante en estas guerras era hacer prisioneros. Que estos prisioneros que luego sacrificarían en los templos. Esto los aztecas lo hacían a lo grande, los mayas no tanto. ¿Os acordáis de las expediciones de 1517 y 1518? Los españoles que estuvieron en ellas alucinaron de cómo se organizaban los mayas. Utilizaban tácticas europeas, preparaban trampas, tenían escudos de madera, hacían formaciones militares. Nada que ver con la gente de las islas del Caribe, como los taínos o los propios caribes. Esto no era normal, y alguien les tuvo que enseñar a los mayas. Pues quizás que no fuera un antiguo esclavo español. Los españoles estaban muy acostumbrados a ser superiores en tácticas. El armamento que tenían los españoles era muy superior. Tenían cañones, arcabuces. Los arcabuces son como unas escopetas antiguas. Tenían la pólvora, acero, hierro. Y en Mesoamérica no hay nada de eso. Pues cuando en 1519 llega Cortés a Cozumel, Gonzalo Guerrero ya es un maya total. Es un tío importante dentro de su ciudad. Y ahora es el momento en que Jerónimo Aguilar llega a Chetumal, que es donde está Gonzalo Guerrero, y le explica que han llegado españoles a Cozumel y quiere que vayamos. Y la respuesta de Gonzalo Guerrero es esta. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. Tiéneme por cacique y capitán cuando hay guerras. La cara tengo labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me ven ir de ese modo? Idos vos con Dios, que ya veis que estos, mis hijitos, son bonitos, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traéis para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Jerónimo Aguilar no se lo pensó 2 veces y dijo, bueno, si tú no quieres, yo sí que me voy.
porque Jerónimo Aguilar nunca se integró. Decían que era un sacerdote muy devoto y él quería volver a la tierra de sus compatriotas, quería volver a las tierras de Dios, no estar donde estos salvajes, que incluso para burlarse de él le ofrecían mujeres para que se acostara con ellas, y como él se negaba se reían de él. Como os comentaba, Jerónimo Aguilar fue crucial al principio del periplo de Hernán Cortés, y cuando llegó Malinche las cosas cambiaron. Y para que veáis las diferencias de cómo fue la conquista de México, porque parece que todo acabó cuando Hernán Cortés derrotó al Imperio Mexica de Moctezuma II. Hernán Cortés, desde que desembarca en Cozumel, tarda 2 años en derrotar a todo un imperio. Son muchas las razones, pero fueron 2 años. ¿Sabéis cuánto tiempo tardan los españoles en dominar toda la zona controlada por los mayas? Pues casi 200. Gonzalo Guerrero luchará contra las tropas españolas, contra todas las expediciones que fueron llegando al Yucatán. Todas encontraron a Guerrero enfrente. Utilizaba la guerra de guerrillas, emboscadas. Los guerreros se fueron a la selva porque no se podía luchar contra los españoles en campo abierto. Los esperaban en la selva porque allí los mayas tendrían alguna oportunidad. Incluso Montejo, que fue el adelantado del Yucatán, un título que se le dio para que conquistara la zona, intentó reclutar a Gonzalo Guerrero. Le estaba costando una barbaridad conquistar la zona. Gonzalo Guerrero ni se dignó a contestar. Hay crónicas que hablan de que Gonzalo Guerrero unió a varios pueblos mayas porque Guerrero sabía lo que vendría. Sabía que tarde o temprano no vendrían 3 barcos a intentar dominar con 500 hombres. Sabía perfectamente que sería una cascada de hombres los que llegarían. En estas crónicas hablan de que Gonzalo Guerrero llegó a comandar como un ejército de más de 5.000 mayas. Es 1536. Hay que recordar que Cortés llegó en el 19. Pues en el 36 hay unas escaramuzas con Pedro de Alvarado, que este fue un hombre de Cortés que en la conquista del Imperio Azteca, que este también tiene su historia. Porque si os suena de algo la noche triste, la famosa noche triste de Cortés, fue en gran parte por culpa de Pedro de Alvarado, que organizó una gran masacre en la capital de los mexicas. Y este hombre estaba a cargo de la conquista de la zona de lo que hoy es Honduras. Pues allí llega Gonzalo Guerrero con sus hombres y en una refriega recibe un flechazo y luego un disparo de arcabuz que lo mata. La leyenda cuenta que su cuerpo fue cogido por sus guerreros, lo llevaron a un río para que se lo llevara la corriente al océano por el que había llegado, pues 20 y pico años después. Gonzalo Guerrero murió con 66 años, luchando hasta el final. 66 años, podemos decir que era casi un anciano. Y allí luchando hasta el final. En las crónicas españolas, porque crónicas mayas no hay, de Gonzalo Guerrero solo echan pestes. Le llaman el renegado, el apóstata, el traidor. Solamente tenemos el punto de vista español. Él nunca dejó nada escrito. Es que es probable que fuera analfabeto. Él era un soldado, no era un erudito. No sería nada extraño porque es que ni siquiera contestó a Montejo, aunque fuera para reírse de él. Bueno, esto es una cosa que es
de mi cosecha. No se sabe a ciencia cierta si era analfabeto o si no lo era. Sobre su vida solamente podemos elucubrar porque tenemos datos sueltos, pero al menos nos pueden dar una idea general de cómo fue su vida. Porque, ¿qué hubierais hecho vosotros? Porque él tuvo la oportunidad de volver, pero estaba casado con una maya y tenía hijos. ¿Cómo hubieran tratado a su mujer y a sus hijos en manos de españoles? Sus hijos eran diferentes. No eran españoles de pura cepa. Eran mayas y vivían como mayas. Y él ya vio cómo se trataba a los indios en el Caribe. Él prefirió su familia a su patria. Y su patria ahora ya no era España, era Chetumal. Y la defendió todo lo que pudo. En España se convirtió en una figura denostada, en lo peor de lo peor, en un traidor. En la época que estamos hablando, la gente era muy religiosa. Y que hubiera dejado de ser cristiano, eso era algo como inconcebible. Llegaron a decir de él que seguramente sería un judío converso, de los de la época. Estos que se convirtían al cristianismo para evitar que los echaran de la península. Podría ser, pero ¿qué parece que si eres judío no vas a cambiar de religión de una manera mucho más fácil? No sé, creo que los judíos de esa época, como los de ahora, creían tanto en su Dios como lo podían hacer los cristianos. En España este hombre es muy poco recordado. No es de los grandes nombres que escuchas de la conquista de América. No es Hernán Cortés, no es Cabeza de Vaca, no es Alvarado mismo. Y en México no sé hasta qué punto es conocido, pero sí lo que sí que he hecho es un ejercicio, ha sido abrir Google Maps y buscar calles o edificios que se llamaran Gonzalo Guerrero. Digo, bueno, puede servir un poco de medida. En España hay muy poquitas calles. Y en México tampoco hay muchas más. Las que hay están todas concentradas en el mismo sitio. Todas están concentradas en el Yucatán. Allí tiene estatuas. Incluso su mujer, Zazi Ha, hay un cenote de los importantes de allí, del Yucatán. Estos cenotes son esos, como estas piscinas naturales, que tiene su nombre. Pues Gonzalo Guerrero está considerado como el padre del mestizaje en México, porque fue un hombre español que se juntó por voluntad propia con una maya y tuvo a sus hijos mestizos. Es por eso considerado el padre del mestizaje mexicano. Es que esta historia nos recuerda a la de Bailando con Lobos, la peli aquella de los 90 de Kevin Costner. Es que, a grandes rasgos, es la misma historia. Bueno, ¿qué os ha parecido? Lo que quedó claro de este hombre es que opciones de volver tuvo. Y si no lo hizo, fue porque no quiso. Hay serias dudas sobre que Jerónimo de Aguilar fuera hasta el pueblo de Gonzalo Guerrero a decirle si quería volver. Porque si recordáis, Hernán Cortés le dio 8 días para llegar hasta él. Bueno, del pueblo. Pongamos que está... El pueblo donde está Jerónimo de Aguilar, reciben enseguida la noticia de que hay un grupo de españoles que están en la isla de Cozumel y quieren que se reúnan con ellos, pero tiene que ir a buscar a Gonzalo Guerrero. Vale. Gonzalo Guerrero está a más de 300 kilómetros de donde vivía Jerónimo de Aguilar. El Yucatán es una zona muy selvática. Es hartamente complicado cuando allí no tienen caballos ni animales en los que montar para ir más rápido, que a pie hagas 300 kilómetros de ida, 300 kilómetros de vuelta por el medio de la selva,
en menos de 8 días. Es muy improbable. ¿Que a lo mejor pudieran ir en canoa? Bueno, no lo sé. Pero no está todo el mundo de acuerdo en que Jerónimo de Aguilar fuera a buscar a Gonzalo Guerrero. Pero también es que Jerónimo de Aguilar conoce a Gonzalo Guerrero, ya sabe quién es, sabe qué vida está llevando y sabe que no volvería. Igual no tuvo la necesidad. También os he dicho que Montejo le dio la opción de volver y tampoco lo hizo. Gonzalo Guerrero era alguien entre los mayas y quizás entre los españoles ya no era tanto. Ya no era su mundo. Bajo mi punto de vista, yo creo que lo puedo llegar a comprender, porque ante todo puso a su familia por delante. Puso por delante a su familia antes que a su país. No sé, yo lo puedo entender. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Y ahora las recomendaciones. Hay algún documental en YouTube que están dramatizados, así en plan película, que es muy chulo y todo te lo explica desde el punto de vista de Gonzalo Guerrero. Te habla de los cronistas de la época y te habla de que ninguno lo conoció y explica su historia. Bueno, también hay que cogerlo con pinzas porque de esto no sabemos nada, pero está muy chulo y para hacerte una idea está muy bien. Luego hay un episodio de la serie del Ministerio del Tiempo que trata el tema. Ya sabéis, esa serie de televisión española que viajan en el tiempo para ayudar a resolver algún caso, alguna cosa, y hay un episodio que es sobre Gonzalo Guerrero. Yo no lo conocía, ha sido gracias a un amigo, que Víctor Gabriel, muchas gracias por decirme lo de la serie, que he visto el episodio. Se toma muchas licencias, pero bueno, es una serie de ficción y el episodio está muy bien, porque la serie está muy bien en sí. ¿Qué más? El podcast que voy a recomendar. El podcast que voy a recomendar realmente no necesitaría recomendación, porque es un podcast con bastante éxito en su momento. Pero bueno, si os gusta el tema de la conquista de Américas y sobre todo centrado en tema México, este podcast está muy bien. Se llama Mesoamérica, es de José María Sáez, que es un podcast que te explica desde, bueno, te hace un contexto bastante bueno en unos cuantos episodios y luego se centra ya en la llegada de Cortés a México y todo lo que ocurrió, y te lo cuenta, y es un espectáculo de podcast. Vale mucho la pena. Es una serie cerrada porque cuando termina la historia de Cortés sigue un poco más, pero luego lo cerró porque hace más de un año que no publica sobre este tema, y es de Evox Originals, solamente lo podéis escuchar en Evox. Los que me escuchéis por Spotify, pues si queréis oírlo, tenéis que ir a Evox para poder escucharlo. ¿Qué más? Vale, sí. Esta semana 25, 26, 27 creo que son de octubre, son las JPod en 2025 en Tarrasa. Si estáis cerca, acercaros porque valdrá mucho la pena. Es la reunión de así como de... Hay podcast en vivo, hay mesas en redondas, hay talleres. Creo que igual viene... No, seguro. Viene Andreu Buenafuente a hacer una charla. Puede estar muy, muy, muy chulo. Y no sé, si os acercáis, creo que vale 3 euros la entrada y te dan una bebida. O sea, vamos, que vas gratis. Pues si os acercáis, venir a saludarme, que yo estaré por allí seguro. Porque no son mis primeras JPod y no me las quiero perder. Que eso, que si os estáis cerca o no tenéis planes y tal, acercaros, que eso puede estar muy, muy divertido y muy instructivo. ¿Qué más? Ah, bueno, ya. Las gracias a Agus por la voz de Gonzalo Guerrero, que este hombre, Agus, es espectacular.
Muchas gracias, Agus. ¿Y qué más tenemos? Sí, las redes. Ya sabéis que tenéis el grupo de Telegram, las canciones que escucháis las tenéis en la lista de Spotify, que la pongo también en la caja de descripción, con todo lo demás, con el perfil de Twitter, el perfil de Facebook, que no utilizo nunca, está ahí porque bueno, no ocupa. Y nada más, pues que nos vamos a ver en el siguiente episodio. Y nada, nos vemos. Un abrazo. Adiós.